Bienvenidos nuevamente a Voces por la Naturaleza, un espacio para resaltar y conversar sobre la gran biodiversidad que tenemos en Venezuela y en el que destacamos proyectos locales que contribuyen a su protección. Soy Emi Miyazawa y hoy estaremos conversando sobre el águila más grande del hemisferio occidental y, por supuesto, una de las más poderosas, el águila arpía. Su cuerpo puede medir hasta 1 metro de alto y sus alas abiertas hasta 2,5 metros de envergadura. Además, las garras de esta ave miden entre 10 y 12 centímetros. Imagínense ustedes el peso que puede levantar, sobre todo las hembras, que son más grandes que los machos y pueden levantar más de la mitad de su peso. Por supuesto que el nombre águila arpía viene de las arpías de la mitología griega, estas criaturas que son mitad pájaro y mitad mujer. Y en todo el continente americano se ha venerado esta ave como una criatura divina. De hecho, los indígenas de América del Sur la llaman la diosa del viento. El look de esta ave rapaz es bien particular. Una de las características que más resalta es su cresta grisácea, con plumas que puede subir y bajar a su antojo. Algunos dicen que estas plumas incluso parecen cuernos, o sea, ya nos podemos imaginar todas las historias que están alrededor de esta ave. Una cosa que me parece bien curiosa es el tema de sus nidos. O sea, les estoy diciendo que se trata de una de las aves rapaces más grandes del mundo, así que imagínense cómo son esos nidos. Enormes, casi como una cama doble, y deben recoger muchísimas ramitas para alcanzar ese tamaño. Pero ellas no son tontas y no van a estar haciendo este esfuerzo todo el tiempo, así que logran reutilizarlo, este nido en cada anidación. Y por supuesto, estos nidos no están bajitos, estos nidos están en árboles que superen los 25 metros de altura. A este punto ustedes todos deben estar preguntándose, bueno, ¿dónde están estas águilas? ¿Dónde las podemos ver? Y es que la historia de vida de esta maravillosa ave ocurre en los bosques lluviosos. En Venezuela se encuentra de forma reducida al norte del Orinoco, en la Sierra de Perijá, al sur del lago de Maracaibo, en la cordillera de la costa central y en Monagas. Y hay un poco más de abundancia al sur del río Orinoco, en Delta Macuro, en Amazonas y en Bolívar. El tema con esta ave es que requiere de grandes extensiones de bosque para sobrevivir, además que su tasa de reproducción es bastante baja. Actualmente en Venezuela se encuentra en estado vulnerable de acuerdo al Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Pero no nos adelantemos. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy conversaremos con el Dr. Alexander Blanco, médico veterinario especialista en medicina de la conservación, fundador y presidente de la Fundación Esfera y director nacional del Programa de Conservación del Águila Arpía en Venezuela. Alexander, es un honor tenerte el día de hoy en Voces por la Naturaleza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el honor es mío poder compartir la experiencia y el trabajo que hemos venido haciendo con el águila arpía desde hace muchos años. Y bueno, bien importante esta oportunidad que nos estás brindando para participar en este hermoso programa. Nosotros estamos muy emocionados porque esta especie es sumamente interesante. Y siempre empezamos el programa con una pregunta básica, y es que ¿qué papel juega el águila arpía en el ecosistema? Entiendo también que tiene un papel como centinela, entonces por favor cuéntanos de eso. Sí, bueno, el águila arpía, por ser un depredador, es considerado un superdepredador. Tiene un papel importantísimo en la salud ecológica y sobre todo como indicador de, valga la redundancia, de la salud de los ecosistemas en general. ¿Qué quiere decir con eso? Que al estar el águila arpía, desde el punto de vista de fauna y flora, están estables, y eso quiere decir que existe una cierta motivación en relación a la naturaleza de permanecer de forma homogénea en relación a todos esos componentes que permiten que el águila se encuentre en ese lugar. Perfecto. Existen muchísimos mitos alrededor de esta especie y quisiera saber un poco sobre cómo es esa relación de los venezolanos con el águila arpía y si existen mitos y historias que conozcas que nos puedas compartir. Sí, bueno, siempre el águila arpía desde sus orígenes siempre ha sido desde que llegaron los conquistadores y vieron esos animales, bueno, le dieron a la arpía porque era un animal extremadamente grande, y les recordó lo que tú comentabas al inicio en la parte introductoria a las arpías de la mitología griega.
Entonces, por eso que le colocaron el nombre de arpía, pero dentro de los grupos indígenas de Venezuela juega un papel importantísimo dentro de lo que es la etnobiología y etnocultura de estas aves. Por ejemplo, en muchos lugares, sobre todo en la parte indígena, es considerado un elemento importante en la creación del mundo. Entonces, la arpía en términos generales es el representante de la formación de todos los elementos que tienen que ver con el aire y con la construcción de los bosques de forma directa. Entonces, tiene una connotación muy importante. Es más, en muchos lugares la consideran, la llaman también, aparte de la diosa del viento, también la llaman la señora de los monos. Y la llaman la señora de los monos porque tiene un papel importantísimo en lo que hablamos anteriormente, en la estabilidad de poblaciones y en la presencia de poblaciones, no solamente de primates o de monos, sino también en la presencia de otros vertebrados en términos generales que juegan un papel importante en la restauración ecológica, en la recuperación de los bosques, en mantener la estabilidad de los mismos bosques, entonces también en la producción de agua y oxígeno, o sea, es un conglomerado de varias cosas que de verdadmente la arpía solamente su presencia es fundamental. Que existen mitos en relación a que se llevan niños, que se llevan, siempre hay ese rumor, pero nunca eso ha pasado, no hay una comprobación de eso. Posiblemente la confusión se presta de que en algunos momentos a lo mejor han visto las águilas con algún mono volando, monos de gran tamaño, y entonces, bueno, lo semejan que es un niño o que es una persona pequeña y entonces lo relacionan con eso, pero no hay una comprobación de que las arpías ciertamente ataquen al ser humano como tal. Entonces, bueno, Total. básicamente esos son los mitos, ¿no? Claro, sí, no, y por eso preguntaba, porque yo sí había escuchado el tema de que había personas que pensaban que eran brujas y que se llevaban a los niños, entonces es muy curioso, pero es muy bonito esa otra mirada de que son parte, o sea, construyen el viento y son parte fundamental de los bosques, entonces maravilloso. Para los que apenas se unen a nuestra conversación, el programa del día de hoy está dedicado al águila arpía. En esta charla nos acompaña el doctor Alexander Blanco, médico veterinario, especialista en medicina de la conservación, fundador y presidente de la Fundación Esfera y director nacional del Programa de Conservación del Águila Arpía en Venezuela. Alexander, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrenta la especie hoy en día en el país? Bueno, las principales amenazas hoy siempre está relacionada con la degradación del ambiente, ¿verdad? Y la degradación de los suelos por el cambio de uso de los bosques o de los hábitats o de los ecosistemas. Y entonces eso produce una fragmentación grave que también no solamente afecta a la arpía porque pierde gran cantidad de bosques, sino que también hay una pérdida de la diversidad asociada a la arpía en cuanto a las presas naturales que consume. Y esas presas naturales, lógicamente, como dije anteriormente, tienen un papel importantísimo en la estabilidad de los bosques o de las selvas. Por otro lado, la expansión de la situación de la minería es un problema gravísimo que se está perdiendo muchos hábitats. La extracción de madera de forma irracional también está originando la desaparición del águila. Y por otro lado, anteriormente se consideraba la cacería la cacería un elemento importante. Gracias a Dios que en los últimos años ese flagelo lo hemos podido casi que abolir completamente. Y otra situación que está también relacionada es la pérdida de hábitat por la expansión desde el punto de vista agropecuario, tanto agrícola como pecuario, que lamentablemente en muchas zonas, por no haber una situación de ordenación de ese tipo de actividad, entonces se pierden grandes cantidades y extensiones de bosques que son importantes para el mantenimiento de la arpía y de todos los componentes bióticos que están relacionados con ella, ¿no? Claro, no, y el cambio de uso del suelo para la agricultura es Sí, significativo, realmente lo muy es. significativo, mucho. Y bueno, hoy en día también la situación del cambio climático, hemos visto que han habido cambios y alteraciones en el comportamiento del águila en cuanto a la parte reproductiva, crianza y sobre todo también en todo lo que está relacionado con la movilidad de todo ese ecosistema
que básicamente la arpía es como el director de orquesta que lleva va dirigiendo esa dinámica del bosque, que es un tema sumamente interesante de conversar en otro momento, ¿no? Definitivamente. Mira, yo mencionaba en la introducción el tema de que el águila arpía está clasificada como vulnerable según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Pero ese libro, la última edición salió en 2015, entonces quisiera saber cómo percibes tú el estatus actual de las poblaciones de águila arpía en el país. Sí, fíjate que, por ejemplo, tanto el libro rojo como la fauna venezolana, y hubo una actualización hace 2 años de la lista roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, en donde la arpía se considera una especie vulnerable en el libro rojo, pero en menor riesgo en la lista mundial. Y hoy en día se considera que, por lo menos yo considero que en Venezuela las poblaciones sean recuperables. O sea, yo creo que podía haber esta situación de que una especie en menor riesgo en algunas zonas, ¿no? Dependiendo de las zonas biogeográficas donde se encuentren. Pero en términos reales, en el estudio poblacionales, nosotros hemos podido sigue siendo vulnerable y si no se toman las acciones o se siguen manteniendo acciones más generales desde el punto de vista gubernamental o no gubernamental, en acciones de producción y manejo sostenible de los recursos naturales, lógicamente los estatus van a ir subiendo, pero en base a las poblaciones nosotros hemos podido lograr desde hace muchos años y hemos visto que se han recuperado las poblaciones. Entonces, relativamente en Venezuela, en algunos sectores se puede considerar una especie en menor riesgo, pero igual susceptible a factores de origen humano que pueden originar una drástica disminución de la población como tal. Bueno, eso es una buena noticia. Igual es eso, mantener la precaución, porque así como puede aumentar en cualquier momento con cualquier acción humana, también podría... Así mismo es. Entonces, y bueno, quería hacerte esta nota importante ya nosotros, y cómo hemos comprobado nosotros que en cierta forma las poblaciones se han recuperado, porque ya nosotros estamos marcando, nosotros le decimos nietos, o sea, ya estamos marcando nuestros nietos, los hijos de águilas que hemos marcado hace 20, 25, 30 años atrás, y entonces eso quiere decir que ya estos pichones en su momento, cuando fueron marcados, posteriormente establecieron sus propios territorios y ahora tienen descendencia, y eso es una garantía de que hay una continuidad en la sobrevivencia de la especie. Qué belleza, que me encanta esa noticia. Para los que se están conectando recientemente al programa, el día de hoy está dedicado al águila arpía. En esta conversa nos acompaña el doctor Alexander Blanco, médico veterinario especialista en medicina de la conservación y director nacional del Programa de Conservación del Águila Arpía en Venezuela. Bueno, ya estamos entrando en materia, así que me gustaría saber qué hace el Programa Nacional de Conservación del Águila Arpía, cuál es el enfoque principal. Sí, nosotros tenemos, de ese enfoque principal, tenemos 4 entes importantes. Uno que es conservación, investigación, educación ambiental y el trabajo básicamente también de desarrollo de actividades sustentables dentro de las zonas rurales, sobre todo donde se encuentran las poblaciones que se encuentran en contacto con el águila arpía y los bosques en zonas remotas. Entonces, básicamente nosotros hacemos todo lo que es el estudio de la parte biológica y ecológica del comportamiento de la arpía en general. También tenemos el componente de estudio en base al estatus de salud de la especie en relación también a los ecosistemas. Y también estamos trabajando con las comunidades rurales en más de 33 zonas puntuales dentro de lo que es la Sierra de Mataca principalmente, pero igualmente lo hemos hecho en diferentes partes del país, en donde básicamente vamos y hacemos la educación ambiental y la concientización para la conservación de la especie. Primero conocerla para poderla proteger, y si te la proteger, la conservamos. Ese es el principio fundamental. Y el otro es promover actividades sostenible de mantenimiento de los bosques a través de sistemas agrosilvoforestales, la educación, la formación de guardianes o vigilantes del bosque a través de un programa que se llama Guardianes del Águila Arpía.
actividades sustentables, que las mismas comunidades vean que manteniendo el bosque a través de estos sistemas, ya sea pecuarios o agrícolas, que sin afectar al bosque también pueden tener un tipo de remuneración, porque lógicamente la gente necesita comer y en estas zonas remotas necesita alimentarse. Entonces, por una situación de seguridad alimentaria, entonces, pero transformar esa mentalidad de deforestar para sembrar o para crear animales, ahora lo que queremos es que mantengas el bosque y también puedes obtener alimentos necesarios para el consumo y para la sobrevivencia, ¿no? Del ser Claro, humano, de alguna manera. es que definitivamente involucrar a las comunidades locales es fundamental para que un proyecto de conservación perdure en el tiempo y no simplemente en el momento en que se Sí, vayan los científicos se acabe todo. exacto, porque fíjate una cosa, un punto bien importante es que si uno no involucra un programa de conservación que no involucre las comunidades locales, no va a tener éxito, por más investigación que se haga, por más estrategias de conservación. Si no involucra y las personas no internalizan de que eso es parte de su idiosincrasia y que ellos son partes esenciales para la conservación, llámese arpía, llámese jaguar, llámese el animal que sea, es importante que ellos internalicen y vean el por qué es importante conservar esa especie. Eso es fundamental. Total. ¿Y has notado ese cambio en las comunidades realmente? Por ejemplo, con esto que mencionabas de los guardianes del águila arpía. ¿Qué cambios has Sí, visto? sí, 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 sí. Nosotros hemos tenido la posibilidad y que hemos conseguido hemos tenido el privilegio de cambiar las mentalidades por ejemplo, de personas que eran cazadores. Es más, algunas personas dicen que eran depredadores de la naturaleza cazadores, y son ahorita los primeros conservacionistas de la isla. Cambiaron, ¿verdad? Drásticamente, y todos invitados a que vengan y vean ese trabajo de que cambiaron la bácula o el rifle por una cámara. O sea, que alguien se meta con un águila arpía porque son los primeros defensores que denuncian, protegen, hacen la diligencia, hacen la parte de educación extensiva en general, y bueno, es una maravilla. Las señoras, en términos generales, entre hombres y mujeres también, la participación es directamente también por ejemplo, en la producción artesanal, en la producción de productos de manufactura manual, que para proyección apoyan en la parte de educación. Bueno, de verdad que hemos tenido un cambio tremendo, y por donde pasamos, ahí van los aguileros, nos dicen por ahí en el monte. Qué Y es emocionante. gracias a eso, porque nosotros no solamente es la educación formal en un aula, en una escuelita rural, sino que nosotros nos paramos por ejemplo, esa relación cara a cara con la gente en las diferentes zonas. Eso nos ha dado a nosotros un resultado fenomenal, y tenemos, bueno, aliados de verdad, verdaderamente, de las comunidades locales, aliados por todos lados. Y eso ha repercutido en eso mismo, en la recuperación de la especie, y en la recuperación y en la disminución, en cierta forma, también de los factores que originaban la fragmentación de los bosques y la alteración de los ecosistemas. Por favor, Alexander, repítenos dónde es que están ubicados, dónde están trabajando ustedes con el proyecto del águila arpía. Bueno, básicamente nosotros hemos operado en el proyecto de Arpía, principalmente, claro, nuestro mayor esfuerzo ha sido en el estado Bolívar, en la reserva forestal de Imataca, dentro de la Sierra de Imataca, pero igual de nosotros hemos estado en todas, desde Perijá hasta el Delta, y desde la cordillera central hasta la punta del Amazonas, del estado Amazonas de Venezuela, límites con Brasil. Entonces, pero este enfoque que nosotros tenemos es que básicamente el trabajo fuerte es con la concientización de las comunidades locales, y esos son nuestros primeros aliados que de una u otra forma nos han ayudado a que esto siga adelante. Maravilloso. Para los que apenas se unen a nuestra conversación, el programa de hoy está dedicado al águila arpía. En esta charla nos acompaña el doctor Alexander Blanco, médico veterinario, especialista en medicina de la conservación, fundador y presidente de la Fundación Esfera y director nacional del Programa de Conservación del Águila Arpía en Venezuela. Me imagino que tienes que tener muchas anécdotas trabajando con el águila arpía, sobre todo por esto que comentaba al principio, que ellas anidan en árboles súper altos. Quisiera saber si nos puedes compartir alguna anécdota.
Sí, bueno, anécdotas hay muchísimas, muchísimas. Tengo una, eh, bueno, básicamente también el promedio se habla de 25 metros, pero generalmente el promedio de los árboles donde anidan las arpías son de 45 metros en adelante. Es lo último que hemos conseguido. Es más, por ejemplo, he escalado árboles de nidos a 63 metros de altura. Imagínate tú en un bosque la cantidad de eso, ¿no? Pero básicamente una anécdota muy bonita que tengo de un águila, yo les digo a ellos a veces que son los duendes del bosque, porque tuve la experiencia con un águila que tuve un mes que todos los días subía y duraba 7, 8 horas arriba en el nido, entonces evaluando cómo se movía, cómo interactuaba, qué hacía en el nido, ya de forma directa hace muchos años, ¿no? Y llegó un momento que los días que yo no subía o a tal hora que yo no subía, era ya un juvenil que llegaba al nido y él empezaba como a buscar el mono gigante que no estaba ahí. Y entonces se metía en las bromelias, buscaba entre las bromelias, iba para la rama donde yo siempre me sentaba a observarlo. Y ahí empezaba a buscar y se ponía bravo, como que diciendo, empezaba a vocalizar como que si yo fuese parte de su familia, porque ellos vocalizan es cuando están llamando a los padres. ¡Qué belleza! Me encanta esa Entonces, historia. y entonces en un momento ya al final de esa parte de estudio que tenía que hacer relativamente una interacción, pero sin intervenir en nada de lo que estaba haciendo, había momentos que nosotros conectábamos en la mirada y había, no te puedo decir que no hablábamos en un idioma silente, pero había una comunicación y que había como un entendimiento, o sea, era algo como que muy, muy mágico, por decirlo de alguna, uno es científico pero eso había una conexión y eso hizo que esa águila, bueno, y todavía está viva esa águila, eso fue hace muchos años, y a veces cuando uno voy al sitio a revisar el nido y ellos están por ahí, cuando hago un silbido en específico, ella a veces llega y hay esa conexión. Entonces, son animales que a pesar que son animales silvestres, pero dentro de ser animales silvestres, son animales muy, muy ingenuos en ciertas cosas y tienen mucho que transmitir. ¡Qué maravilla! Entonces, es una maravilla, es una maravilla. También he tenido ataques, bueno, porque yo soy el que está entrando en el territorio de esas águilas, ¿no? Es un riesgo que uno asume en un momento determinado, porque bueno, para poder tener información y poder conocerla un poquito más. Pero sí, yo he tenido, por lo menos he tenido ataques, claro, sin nada que lamentar, pero igual ellas están defendiendo su territorio y hay águilas bueno, dice, tú no, te transmiten eso, bueno, tú no vas a entrar aquí como que, bueno, van a defender hasta con su vida, porque ya estoy entrando en su área de confort y eso también las perturba en ciertos momentos. Pues como también hay una experiencia de una vez con un indígena, yo iba a hacer un estudio del águila y el águila cada vez se iba cuando yo iba a subir al árbol, ella se Ok. iba y tarda. Y el chamán me dice, tienes que pedirle permiso al árbol porque el árbol tiene miedo y es el que incita al águila a que se vaya y no regrese. Entonces, a partir del día que yo le pedí permiso al árbol mira, yo estoy trabajando con el águila, yo le es para protegerla, para conservarla, y bueno, le di una serie de explicaciones al árbol, y a partir de ese día, bueno, todo cambió, pero eh, radicalmente hacia positivo, pues que dio la oportunidad hasta de que pudiera capturar el águila para marcarla, ponerle su anillo de identificación, su transmisor, evaluar su estado de salud, o sea, Claro. como que si fuese un perrito, pero desde el punto de vista eh, eh, mágico, por decirlo de alguna forma, o desde el punto de vista biológico, que no hay una explicación para eso. Bueno, se suscitan esas situaciones que son anécdotas muy bonitas y así, bueno, muchísimas anécdotas
en pro de la conservación de este. Claro, no, y trabajar con el águila arpía y con cualquier otra especie es como las recompensas que tenemos de este trabajo tan maravilloso que se está haciendo. Alexander, esta conversación ha sido sumamente interesante y educativa y el trabajo que realizas es impresionante, de verdad. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No, bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por la oportunidad de poder compartir todas estas experiencias y espero que en el futuro podamos tener otras conversaciones y bueno, tanto cordialmente invitado tú, tu equipo y todas las personas que escuchan y ven este programa y que de verdad para nosotros sería un placer poderlo ver y que puedan ir a visitar nuestro programa y que vean las águilas en su entorno natural. Eso sería fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes por la invitación. Vamos con nuestra sección de tips, donde les comento algunas curiosidades y datos sobre el tema que estamos tratando. Ecotips. El águila arpía como depredador tope regula las poblaciones de especies de presas como por ejemplo los primates, evitando el sobrepastoreo de la vegetación y promoviendo un balance ecológico en los bosques tropicales. Esto por supuesto mantiene la salud de los ecosistemas. Otro tip es que si ves al águila arpía en un bosque, pues son buenas noticias. Eso significa que el lugar en el que estás está en muy buen estado. Son especies tan exigentes con su hogar que si desaparecen es una señal clara de que el ecosistema está en problemas. Y por supuesto, si les interesa conocer más sobre esta especie, deben seguir a la Fundación Esfera en sus redes sociales, Fundación-Esfera en Instagram. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita-ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y Provita-ONG. Gracias a todos por acompañarnos en el programa del día de hoy. Soy Emi Miyazawa y con este maravilloso episodio damos cierre a la primera temporada de Voces por la Naturaleza. Sin embargo, no se preocupen, que aún quedan muchas cosas por conversar y muchas voces por la naturaleza que deben ser escuchadas. Hasta luego.